Capítulo 5. Cómo hacer frente a los quiebres inesperados. Es uno de los lugares turísticos más visitados del mundo, con un promedio de 3.5 millones de visitantes cada año y una belleza tan deslumbrante, que deja fascinado a todo el que tiene la oportunidad de visitarlo. Está ubicado en el casco antiguo de Teherán, capital de Irán, y su nombre es el Palacio de Golestán, cuya impresionante edificación es considerada como uno de los trabajos en mosaico más hermosos de todo el mundo, en el que sus techos y paredes resplandecen como diamantes en reflejos multifacéticos. Sin embargo, por encima de toda su belleza, hay un elemento que resulta ser aún mucho más fascinante acerca de este gran palacio, y es la razón por la que se le dio la maravillosa apariencia que posee. Y es que, en el plano original de la edificación, llevaba como diseño colocar grandes paneles de espejos en las paredes, con el fin de embellecer el espacio. Sin embargo, cuando llegó el primer cargamento de espejos transportado desde París, hallaron que los mismos se habían quebrado durante el viaje. Tal hallazgo dejó horrorizado al equipo a cargo del desembarque, encabezado por el contratista, quien procedió a echar los espejos a la basura para luego llevar las tristes nuevas de lo acontecido al arquitecto del proyecto. Pero en vez de incurrir en lamentaciones, sorprendentemente el arquitecto ordenó que volvieran a sacar de la basura los espejos quebrados, para proceder a completar la rotura de los mismos haciendo quiebres más pequeños, que, al colocar en las paredes del palacio, le dieron la majestuosa apariencia de plateados mosaicos cargados de brillantes. De igual modo, aunque Dios no haya gestado el quiebre de lo que en ocasiones se nos rompe, Él quiere que nos armemos de coraje, gallardía y valor para tomar lo que inesperadamente se quebró y sacar de ello diseños que sirvan de inspiración a la vida de otros. Sin embargo, al leer esto quizás pienses, qué fácil es decirlo, pero ¿cómo puede hacer eso a alguien a quien le diagnosticaron una enfermedad que no tiene cura? ¿Cómo se aplica esto a alguien que se le haya muerto un hijo? ¿O cómo se pone en práctica este argumento cuando un matrimonio de largos años se quebró y se deshizo? Con el fin de responder a estas valiosas preguntas, quiero proceder a recordarte dos cosas. 1. Sigues vivo todavía. Es de suma importancia que entiendas que, según los planos de Dios, independientemente de cuán terribles sean tus circunstancias, tu historia en la tierra no ha llegado a su fin todavía. 2. Si otros han reconstruido con sus pedazos, tú también puedes hacerlo. En cuanto a esto, quiero recordarte que, aunque ciertamente a veces no puedes controlar lo que te pasa, siempre será tuya la decisión de cómo determinas usar lo que pasas. Volviendo al ejemplo del Palacio de Golestán, resulta interesante ver cómo ante el mismo acontecimiento, la decisión del contratista fue tirar lo que se había quebrado a la basura. Pero la del arquitecto fue tomarlo para hacer de ello un mejor diseño que el que se había planeado en un principio. Usando la tragedia para aportar una respuesta. Uno de los golpes más terribles que puede experimentar el corazón de una madre o de un padre que verdaderamente ama a su hijo, es verlo morir. Acontecimiento que resulta ser mucho más doloroso cuando la causa de dicha muerte se debe a la irresponsabilidad y desorientación de alguien. Ante tal realidad, muchos padres se han dejado hundir por la depresión, se han turbado por la confusión y han perdido el deseo de seguir adelante. Sin embargo, este no fue el modo como Candy Lightner enfrentó la muerte de su amada hija Carrie, cuando el 3 de mayo de 1980, mientras caminaba por una de las calles de los suburbios de California, con solo 13 años de edad, fue asesinada por un conductor ebrio. Noticia de la que, al enterarse, Candy quedó desgarrada. Pero utilizó ese terrible dolor como impulso para contraatacar de forma proactiva lo que había sido la causa de dicho mal. Y poco tiempo después del funeral de su hija, Candy reveló lo siguiente. El día de la muerte de Carrie, prometí que lucharía incansablemente para hacer que este homicidio innecesario cuente para algo positivo en los años venideros. Así que comenzó a trabajar arduamente para iniciar una organización que ha alcanzado un grado de popularidad y apoyo alarmante en los Estados Unidos y otras naciones a las que se ha extendido. Dicha organización lleva como nombre Mothers Against Drunk Driving, MAD, lo que se traduce como Madres en contra de los conductores ebrios. Orientada en 3 áreas de desempeño principales, que son: brindar soporte a través de un programa integral de apoyo y provisión de recursos para personas que han perdido un ser querido.
o han sufrido una lesión grave como resultado de un accidente provocado por la conducción bajo los efectos del alcohol. Educar a la población a través de campañas de concientización sobre los peligros de conducir bajo los efectos del alcohol. Demandar y promover legislación con el justo juicio para la debida penalización de este crimen. Y es que, ante la trágica muerte de su amada hija, Candy tenía solo dos opciones: sentirse víctima y dejarse embargar por el dolor causado por dicha pérdida, o utilizar ese dolor como catalizador para producir una respuesta ante la necesidad de disminuir el acontecimiento de tragedias similares a la que había vivido ella, y como ya nos dimos cuenta, ella tomó la decisión mejor. ¿Y tú, qué vas a decidir hacer con lo que enfrentas? Lo que no funciona, no debería hacer disfuncional aquello que sí puede hacerlo. Siendo apenas de 21 años de edad y a punto de contraer matrimonio con su primera esposa, comenzaron a manifestársele los síntomas de un tipo de enfermedad motoneuronal denominada esclerosis lateral amiotrófica. ELA. El nombre de dicho joven fue Stephen Hawking, quien quedó en una condición de discapacidad a causa de esta enfermedad, que fue agravando su estado con el paso de los años hasta dejarlo casi completamente paralizado. Pero eso no le impidió mantener la continua actividad científica y pública por la que estaba caracterizado. Y a pesar de que los médicos le habían pronosticado solo 2 años de vida, Hawking sobrevivió 55 años padeciendo de esta enfermedad, que, aunque ciertamente iba en progreso, con ella también avanzaba la manifestación de los dotes y habilidades que Stephen poseía, con el fin de dejar huellas indelebles en su paso por la Tierra. Su condición no mejoraba y en 1985 se le practicó una traqueotomía que hizo que perdiera la voz, causa por la que más adelante, para poder comunicarse, debía hacerlo por medio de un sintetizador de voz. Sumado a esto, paulatinamente fue perdiendo el uso de sus extremidades, así como el resto de la musculatura voluntaria, incluyendo la fuerza del cuello para mantenerse con la cabeza erguida. Con lo que prácticamente su movilidad se tornó nula. Su condición de parálisis llegó a ser tan extrema que la silla de ruedas que utilizaba para movilizarse estaba controlada por un ordenador que manejaba a través de leves movimientos de cabeza y ojos. Pero, aún así, con la contracción voluntaria de una de sus mejillas, componía palabras y frases utilizando su sintetizador de voz. Stephen Hawking fue considerado por muchos como el hombre más inteligente de su generación, quien, aunque tuvo que pasar la mayor parte de su vida en una silla de ruedas sin poder hacer mucho más que permanecer sentado y pensar, la revista Omni dijo acerca de él: su mente es una pizarra. Él memoriza la larga cadena de ecuaciones que dan vida a sus ideas y luego dicta los resultados a sus colegas o a su secretaria. Una hazaña que ha sido comparada con la de Beethoven escribiendo toda su sinfonía en su mente, o con la de John Milton al dictar El paraíso perdido a su pequeña hija. También acerca de él, la misma revista dijo en otra ocasión: alguien debe ayudarle a escribir, a alimentarse, a peinarse y a ponerse los anteojos. Sin embargo, las áreas no funcionales de este hombre se pierden entre la brillantez de su continua productividad, aún desde la condición en la que se encuentra. Stephen Hawking no tuvo el debido acercamiento a su creador ni lo reconoció como debía hacerlo, razón por la que su caso resulta ser altamente instructivo para los que sí conocemos al Señor y vivimos por fe. Porque si él, desconociendo a quién es la fuente de la fortaleza humana, actuó de forma tan proactiva ante la tragedia que tuvo que enfrentar en su vida, nosotros con mucho más gallardía, coraje y fortaleza deberíamos hacerlo. Antes de enfermarse, Hawking confesó en una ocasión que padecía muy poco interés en la vida. Siempre me sentía aburrido y pensaba que mi existencia no tenía sentido, pronunció. Pero cuando se enteró de que padecía esclerosis lateral amiotrófica, y que no debía esperar vivir más de 2 años, el resultado final de ese diagnóstico, después de la conmoción emocional que le produjo al principio, fue extremadamente positivo. De hecho, Hawking llegó a hacer la sorprendente declaración de que había sido más feliz después de tener la enfermedad que antes de tenerla. ¿Pero cómo puede ser esto cierto?, alguien le preguntó, a lo que Hawking respondió: cuando nuestras expectativas se reducen a cero, realmente apreciamos todo lo que tenemos. Ya que gran parte de nuestra satisfacción en la vida depende de lo que la persona espera recibir de esta. Para un hombre como el Dr. Hawking, quien pensó que iba a morir en solo meses,
todo adquiere un nuevo significado, la salida del sol, un paseo por el parque o la risa de los niños. De pronto, cada pequeño detalle se convierte en algo muy valioso. En contraste a esto, las personas que creen que la vida les debe algo, a veces se sienten insatisfechas con lo mejor que reciben de ella. Finalmente, en los últimos años de su vida, acerca de sus limitaciones físicas, el Dr. Hawking dijo lo siguiente. Si usted tiene algún impedimento, debe emplear sus energías en las áreas en que no tiene ningún problema. Debe concentrarse en lo que puede hacer bien, y no lamentarse por lo que no puede hacer. Una persona que tiene alguna discapacidad física no puede darse el lujo de también estar incapacitado en las áreas que aún pueden ser funcionales. En otras palabras, aunque ciertamente cada adversidad de la vida puede traer consigo ciertos límites, quejarse y tener lástima de sí mismo son reacciones mortales, aunque parezcan lógicas y nos hagan sentir mejor. Por lo que una persona que enfrenta cualquier tipo de crisis, se fortalecerá o se desalentará dependiendo de la actitud que decida tomar ante esta. Algo similar a esto es lo que también establecen los biólogos en lo que llaman la ley de la adversidad aplicada al mundo de las plantas y de los animales, en la que se considera que el bienestar continuo y habitual no es provechoso para ninguna especie, porque una existencia sin desafíos produce víctimas entre casi todos los seres vivientes. En cuanto a nosotros los cristianos, la Biblia dice que las pruebas que nos llegan desarrollan nuestra fe, ver Santiago 1, 2, 4. Y acerca de lo mismo, observemos lo que también dijo el salmista. El sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Salmo 119, 71.